Buen día gente, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver el error P4 en la marca Midea y también es en la marca Carrier. Esta particularmente es una Midea Liva de la nueva generación que está dando el error P4. En primer lugar quiero agradecer y felicitar a la gente que se está aventurando a hacer reparaciones en tarjetas inverter. La tecnología inverter es una tecnología que llegó para quedarse y en los próximos años, 5, 10, probablemente bastante más, va a continuar siendo la parte de la reparación de tarjetas la área que da más ganancia económica y hay mayor demanda también. Así que bien por todas esas personas que se están aventurando y que me han estado haciendo preguntas y que quieren evolucionar dentro de este seguimiento. Y esa misma persona me estuvieron pidiendo un error relacionado al arranque del compresor. El error P4 en estas marcas es, si lo vemos, si lo buscamos, es el error de compresor no arranca o error de compresor. Así que vamos a hacer todo el seguimiento, el paso a paso, desde energizarla hasta, crear el reparo, realizar el reparo de la tarjeta. Si quieres aprender más sobre toda esta tecnología, te invito a que te suscribas al canal para que estés al día de las siguientes clases y ya puedas ir familiarizándote con la tecnología inverter. Y un detalle que les quiero decir, actualmente los reparos que estoy teniendo en el día a día aquí son la enorme mayoría Samsung y Midea y Carrier, de todos lados, los modelos, de todas las capacidades, así que futuramente probablemente van a seguir siendo de la marca Samsung y Midea. Es algo así como que medio que por temporada, el año pasado era Consul, ahora arranqué el año con no sé cuántas tarjetas llevo, pero han sido varias de las marcas Samsung y Midea. En este caso es una Midea Liva, que es la de la tercera generación, si no me equivoco son las 42FB y también aplica para algunos de los modelos Carrier X-Power. Así que vamos a la bancada, vamos a conocer la tarjeta y energicémosla para que podamos ver el código de error. Ya tengo energizada la tarjeta, está a 17, vamos a poner un 18. Bueno, recordemos que en estas marcas la Midea Carrier puede llegar a demorar hasta más de 10 minutos en aparecer el código de error. Así que voy a ponerle un pause al video y vuelvo cuando presente el código de error. Y ahí está figurando ahora P4. Accionó el relé, envió como una señal y bueno, no pasó nada. Y salió el código de error. Y ahí estuvo en el código P4. Así que vamos a ver el código P4. Ahí ya volvió el 18, como diciendo que hay una falla. Y en uno de los manuales que tengo aquí me dice que el código P4 corresponde al protección del feedback del compresor. Feedback es un retorno de información. Así que básicamente algún problema relacionado al compresor o a la partida del compresor. Así que vamos a analizar el circuito
correspondiente y veamos qué es lo que encontramos. Tenemos ya aquí la tarjeta desenergizada y al tener lo que nos cuenta el código error es que tenemos un problema en el arranque del compresor. Aquí dice un pequeño esquema. Esto lo voy a hacer igual mejor en la pizarra igual, pero ya para que tengamos una idea del circuito correspondiente. Acá tengo el microcontrolador y aquí tengo el motocompresor. Hay una clase, dejé una clase, si no la viste te recomiendo que la veas. Es la clase 7, está en el principio del canal, en el cual explico cómo es que el IPM, cuál es la función principal del IPM. Incluso vamos adentro de un datasheet y lo estudiamos un poco más a fondo. Vemos internamente que tiene 6 transistores del tipo IGBT, que lo que van a hacer esos transistores es tomar una señal que llega desde el micro, pasa por unos resistores, llega al IPM, a esa señal le da potencia, o sea, le da tensión y corriente, la aumenta y de esta forma puede accionar el compresor. Así que acabo de analizar este circuito y me encontré con la siguiente situación. Que tenemos aquí el microcontrolador, pasa por esta serie de, vemos acá, tiene toda una serie de trillas, pasa por estos resistores y de aquí viene para la puerta de entrada del IPM. El IPM lo tengo acá abajo. Así que estos pines finos, más delgados, son los de la entrada y estos más anchos son los de la salida. Lo de la salida es donde conecta con el compresor. Incluso aquí vemos los bornes del compresor. Y aquí dice U, V y W. Ahí. Así que esta es la salida del IPM y esta es la entrada. Encontré que aquí tengo varios problemas de trillas. Las trillas son muy finas, entonces es muy simple que abran. Y al abrir una de estas trillas, ya una de las señales no va a llegar al IPM. Y el IPM necesita que lleguen todas las señales para que pueda accionar el compresor. Y aquí veo que muchas de estas, la primera ya no contacta. La segunda sí. La tercera también. La cuarta ya no. La quinta sí. La sexta. Bueno, esta batería voy a tener que hacerla de vuelta. Entonces, ya desde el micro hacia estos resistores, que incluso lo pueden medir, creo que son de 100 ohms. ...101, si son de 100 ohms. Si uno de estos resistores abre o entra en corto, también vas a tener el error P4. Luego pasa por acá, tenemos unos resistores que se llaman pull down, que son estos que lo dibujé ahí. Voy a explicar esto también, cómo es que la función de estos resistores. Y ya llega derecho para el pinaje del IPM. Así que de aquí a uno de estos pines va a tener que bipar. Acá tengo una de las entradas y acá tiene que haber, acá tengo otra. Así que ese es el camino. Voy a explicar un poco mejor esto en la pizarra para que quede más claro y voy a resoldar todo, voy a hacer todas estas trillas nuevas. Acá dibujé la relación entre el microcontrolador hacia el compresor, el esquemita ese que les dibujé, pero más detallado. Entré al IPM al datasheet. Recordemos que el datasheet es la hoja de datos de cada componente.
Si en algún momento tenés una duda de cómo funciona un componente y demás, puedes entrar al datasheet y puedes verlo. Ahí te va a explicar en detalles cómo ese componente funciona y muchas cosas más. Aquí yo lo que me enfoqué en el datasheet del IPM fue en la parte de accionamiento, la parte que acciona el compresor. Y vi que tiene 3 drivers, ¿ok? Driver significa conducir, dirigir. Y es esa exactamente la función principal del IPM. Tomar las señales que vienen del microcontrolador, darle potencia. El IPM es un módulo, por eso se llama módulo de potencia inteligente, porque interpreta todas esas señales que llegan del microcontrolador, le da potencia y la manda al motocompresor a través de las 3 fases, U, V y W. ¿Ok? Así que comencemos desde el micro. Salen las señales, pasan por unos resistores que son de 100 ohms, van a haber escrito 101, eso significa 100 ohms, y luego vienen para el IPM, pero vemos también que tenemos unos resistores, que estos resistores se llaman pull down. Estos resistores en las tarjetas inverter lo vamos a ver asociados muchas veces al IPM. Lo que hacen es, no voy a entrar en detalle en el funcionamiento de pull down porque me llevaría a una clase tal vez, pero quédense con este concepto, el concepto principal de estos resistores. Las señales que salen desde el micro hacia el IPM están diseñadas todos perfectos en una secuencia lógica, para que el IPM pueda interpretarlas de forma, vamos a decir, perfectas, y esas son las señales que van a hacer girar el compresor, ¿verdad? Ahora, si yo no tengo estos resistores pull down, esas señales que llegan pueden quedar aleatorias. ¿Ok? Entonces el IPM puede interpretar ahora acciono o ahora no, ¿me entienden? Entonces queda como, vamos a suponer que el micro dice acciono este y luego este y luego este. Si yo no tengo estos resistores, el IPM de repente no entiende que tiene que accionar este y luego el tercero. Entonces de repente acciona este y luego acciona el tercero y luego acciona el segundo, y pierde esa secuencia lógica, y eso o me puede dañar el componente o directamente no va a funcionar la máquina, ¿ok? Así que estos resistores pull down, queden con ese concepto en mente, están aquí para que las señales del micro no queden aleatorias y el IPM las pueda interpretar de una forma exacta cuando tienen que ser accionadas. Esto ya viene de todas formas dentro del microcontrolador, ya está todo diseñado. El IPM lo que va a hacer es dirigir, es lo que se llama driver, en inglés significa dirigir las señales U para la fase U, las señales B para la fase B y las señales W para la fase W. Es esta básicamente el recorrido de estas señales. Ahora yo interpreté que muchas de estas trillas, la 1, la 4 y la 6, no están accionando, no están llegando. Y desde este aquí seguro tampoco llega, así que el IPM, en el momento que le envíen esas señales, no va a interpretar, ya van a haber mínimo 3 señales que no van a llegar. Obviamente no va a hacer arrancar el compresor. Tiene una información a un pin que se conecta con el microcontrolador, en el cual le informa el estado que tiene, en el estado que está, y bueno, probablemente no, seguro está interpretando que no llegan señales, está enviando esa señal al microcontrolador y el microcontrolador nos está colgando el error P4. ¿Okay? Esto es lo que yo vi hasta el momento.
voy a resoldar todo esto, voy a hacer las trillas, voy a resoldarlas y la vamos a energizar y vamos a ver si es solo esto o no. Así que volvemos a la bancada y vamos a ver qué sucede. Acá ya resoldé. En primer lugar los que venían desde el micro hacia los resistores y después aquí abajo, así para enfocar, coloqué también todo un resoldé y luego coloqué simplemente en un cable, retiré unos pelitos de cable, resoldarlos, hacerle una especie de baño de solda. Así que ahora verifiquemos desde el microcontrolador hacia los resistores. Ahí tengo el resistor 6, el 5, el 4, 3, el 2 y el 1. Y acá el principal era este, que salía de este resistor 27 hacia la llegada, que venía hasta acá. Y esta otra, así que vamos a energizar ahora y vamos a ver si estaba ahí la falla en el por qué no accionaba el compresor. Ya está todo conectado, tengo comunicación, línea neutro, los sensores. Acá viene el reactor y compresor. Así que vamos a energizar y veamos qué pasa. Se va a llamar 25. Algo que pueden hacer para identificar alguna de las causas que da P4 es, sabemos que acá tenemos el puente de diodos, ¿verdad? Los dos pines del medio es para medir en tensión alterna. Están en tensión alterna, tengo 209 volts, se rectifica, se convierte en corriente continua, así que acá tengo el negativo y aquí tengo el positivo, y tengo 286 volts. Hasta 280 va a funcionar bien. Una de las formas de saber si algún otro motivo que puede causar el error P4, en primer lugar vamos a ver si era solo esto, ¿no? Pero una de las formas es saber si estos capacitores están ok con respecto a su funcionamiento, capacitancia, es colocar aquí, y si vemos que esa tensión de 284 disminuye, baja radicalmente, es porque en el momento que el compresor arranca es porque exige demasiada corriente de los capacitores y los capacitores no pueden hacer bien su trabajo, y esto aquí baja bastante. Esa es una forma de saber si los capacitores electrolíticos están ok o no. La otra forma obviamente es retirarlos, ver si su capacitancia está ok. Esto dicen aquí al lado que son de 680 microfarads. Se mide con un capacímetro, pero esta técnica está buena para poder implementarla.
y ya lo ves en funcionamiento. Este capacitor también es un capacitor de muy bajo valor, pueden chequearlo, puede que dé algún defecto y presente también el código de error P4. Siguen 17 y arranca el compresor nomás. Bueno, arrancó el compresor. Vemos ahora que el LED amarillo quedó prendido. Y voy a apagarlo porque está sin el disipador de calor. El IPM está sin el disipador y puede sobrecalentar. Pero bueno, arrancó el compresor y tal. Y al final el problema sí era ese. Al no recibir las señales correctamente, el IPM no iba a dar partida al compresor en ningún momento. Así que una tarjeta más solucionada. Del microcontrolador van a salir 6 señales que van a ir hacia el IPM. Estas 6 señales son 6 porque internamente dentro del IPM existen 6 transistores IGBT. Estos transistores accionan individualmente, por ende necesito que esas 6 señales salgan individualmente. Yo aquí dibujé 3, que es lo que se llaman los transistores altos, que podría decir que son los principales a la hora de accionar el compresor, que van a ser los responsables de la salida del compresor. Yo aquí tendría lo que se le llama el más B o el P, que no es nada más que los 310 volts DC. 310, pueden ser 290, incluso hasta 280, vemos que funciona. Y aquí vendríamos a tener se podría decir que el 0 volts o GND. Así que lo que va a hacer el IPM va a tomar la tensión de DC, la va a conmutar a través de estos transistor IGBTs. Lo que sucedía era, a medida que no salían, no llegaban en realidad, no llegaban las señales, algunas de las señales desde el microcontrolador, el IPM daba un retorno y el microcontrolador nos presentaba el código de error. Así que, mediciones que pueden hacer, analicen los resistores. Siempre vamos a encontrar, no siempre en realidad, hay tarjetas, hay marcas y modelos que no existen estos resistores entre el microcontrolador y el IPM. Hay muchas que sí, la mayoría sí, en este caso sí, resistores de 100 ohms, pero hay algunas que no. Lo ideal sería que sí, que existieran, porque la entrada del microcontrolador las puertas del micro son muy sensibles y cualquier incidente que pase puede dañarse el micro. Y si se daña el micro, bueno, la tarjeta medio que no va a tener, a no ser que tengas un micro de repuesto, genial, de la misma marca, mismo modelo, todo igual, sí, de lo contrario esa tarjeta ya fue. Así que, pero bueno, pueden analizar estos resistores, los pull down también. Hay veces que no son de estos los pull down, son los pull up, son similares. Cómo se crearon el raciocinio es similar, pero no son los mismos igual. En este caso son resistores pull down, que están aterrados, ¿okay? Son con el GND. Y a este circuito de todas formas lo van a encontrar en todas las tarjetas. En todas las tarjetas van a encontrar un circuito que va a estar relacionado el micro con el IPM. Es simplemente tomar la escala de continuidad e ir ripando y localizando. Muchas veces abren las trillas, a veces los resistores no llega una señal por esa, y ese es el motivo. Así que
Ahora ya sabes cuál es el circuito a analizar cuando está relacionado al IPM o el compresor directamente no arranca. Dejo esta clase por acá. Si te interesa, hacérmelo saber, poner me gusta o comentámelo. Si tenés alguna duda general, también sentite libre que voy a estar respondiendo todas las preguntas en los comentarios. Así que te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.